Hola, desde la Fundación José Cardín Fernández os damos la bienvenida a nuestro camino. Si recordáis, habíamos decidido que la última fase de este recorrido de nuestro camino por el Camino de Santiago en Villaviciosa iba a ser el que nos llevaba a Gijón. Bueno, pues en el barrio de Casquita, en la aldea de Grases, vamos a seguir recto, dejando a la izquierda el antiguo baile del cubano y en este punto, conocido como La Barraca, giraremos hacia la izquierda dirección al río. Pasaremos por el lado de esta antigua industria. Originalmente fue un molino harinero de hasta 5 muelas y en su última etapa una industria de papel para tabaco de liar. Seguimos las indicaciones, hay que tener en cuenta además que en este tramo vamos a encontrarnos con parte del camino a Covadonga, así que fijaros siempre en los hitos que nos hablan del camino a Santiago. Pasaremos por encima de la autopista, dejaremos la desviación a Rozáes a la izquierda y seguiremos dirección Peón Niévares. Dejaremos la aldea de Niévares en este punto y empezaremos a subir dirección a la Cordal de Peón, donde coronaremos esta subida y empezaremos a bajar al Valle de Peón, atravesando la aldea del Castillo de la Marina, llegando al punto de Llantau y en la aldea de Bárcena giramos a la derecha, dejando atrás la parte baja y la zona agrícola de este Valle de Peón para empezar a subir nuevamente en dirección a Gijón. Como os comentamos, está todo muy bien indicado, no hay ningún problema, los hitos y las flechas nos llegan hasta lo que sería la coronación del Alto del Curviello, dejando atrás Villaviciosa y adentrándonos en Gijón. En este punto os damos las gracias por acompañarnos, esperamos que hayáis disfrutado y como siempre os deseamos un buen camino.